Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo video, nuestra quinta cápsula, donde vamos a trabajar y a recordar algunos elementos muy importantes del género narrativo para primer y segundo año de enseñanza media. En esta ocasión revisemos los 3 objetivos que tenemos para esta quinta guía. Primero, conocer los elementos más importantes, más característicos que constituyen el género narrativo. ¿A qué nos referimos con esto particularmente? Los narradores, los personajes y la disposición del relato. Nuestro segundo objetivo es identificar los elementos del género narrativo en diversos textos muy pequeñitos. Y lo tercero es producir textos utilizando los elementos que hemos revisado del género narrativo. Comencemos con esta imagen que en realidad no es nueva para ustedes, sino que la vimos y la trabajamos al momento de revisar los elementos más importantes de las biografías. Como ves, ahí está marcado la biografía, ¿no? Y en ese momento decíamos que este tipo de texto correspondía a los no literarios. Pues bien, ahora hacemos el salto y nos dirigimos a este segmento particularmente y vamos a revisar los textos literarios. Comenzamos con el narrativo y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Los cuentos, las novelas, los mitos, la fábula, todos esos tipos de texto corresponden a lo que conocemos como narrativo. Pero en este momento te estarás preguntando, ¿qué es un texto narrativo? En general, se trata del género literario que incluye relatos que son ficción, o sea, que son inventados. Generalmente es escrito en prosa. ¿Qué significa que sean escritos en prosa? Que tú comienzas en el margen de la hoja y terminas en el otro margen de la hoja. Muy diferente a lo que vamos a revisar luego en unas cápsulas más adelante cuando veamos el género lírico, que ahí vamos a notar una leve modificación. Todas las situaciones que ocurren en el relato, en este relato ficcional, están relacionadas entre sí para que el texto pueda funcionar, pero todas se relacionan con un tema central, una temática que es el eje de todas las otras situaciones. Por ejemplo, podemos encontrar textos narrativos como un cuento que gira en torno a la amistad. Por ejemplo, puede ser ese el tema central. O por otro lado, puede ser un tema central relacionado con un viaje físico o quizás con un viaje más espiritual. Ahora, todas estas situaciones se desarrollan o la desarrollan personajes en entornos específicos, que pueden ser espacios físicos, y también hay la presencia de un narrador, que son elementos que vamos a revisar en esta cápsula en particular. Comenzamos entonces con la figura del narrador, que es la persona que presenta la narración. Es el encargado o encargada de dar a conocer todo el mundo imaginario que gira en torno a este tema central, ¿no? Ahora es importante que no confundas la figura del narrador con la del autor. El autor, por otro lado, es una persona de carne y hueso. En este caso, por ejemplo, pensemos en Miguel de Cervantes. Él es un autor, un español muy conocido en el Siglo de Oro, en la época en la que le tocó vivir. Pues bien, este autor creó un texto, El Quijote de la Mancha, pero dentro del Quijote de la Mancha encontramos un narrador en particular, que el narrador es un ente ficticio, es un ente inventado por el autor para que conozcamos de qué se trata esta historia que ha inventado el autor. Veamos un ejemplo. Entramos por la puerta y allí encontramos que la sala estaba vacía. Había sentido frío, pero nunca de ese modo. Esto es lo que podemos encontrar en un texto en específico, en un cuento, y es contado, narrado por esta figura del narrador. Ahora, vamos a trabajar con 4 tipos de narradores: el narrador personaje, testigo, objetivo y el omnisciente. Veamos en una primera instancia este narrador personaje. Habla en primera persona, como un personaje que participa de la historia, de la narración. Por eso es narrador,
pero a la vez personaje. Interactúa en la historia. Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más de media hora por estar con ella. En ese caso, la palabra sitúa que es el narrador, en ese ejemplo en particular, quien está contando esto y nos está narrando y poniendo en conocimiento de esta situación en particular, que ha venido otra persona y que el narrador ha estado más de media hora con ella o ha perdido más de media hora por estar con ella. Ese es el narrador personaje, que está dentro de la historia, interactúa con los demás personajes. Por otro lado, tenemos el narrador testigo, que este habla en tercera persona, como alguien que observa los hechos, pero no participa en ellos. Por ejemplo, el chico llegaba a sentarse en la acera. ¿Por qué el narrador es capaz de decir esto? Porque lo ha visto, ha sido testigo de esa acción, pero no ha participado en ella. Ese es el segundo tipo de narrador. El tercero es el narrador objetivo. Se limita a contar lo que cualquiera puede ver de un acontecimiento. Es decir, en este caso, narra solamente lo que puede observar con sus ojos. En este caso, va a contar lo que podemos observar, por ejemplo, si el narrador está fuera, en este caso de la historia, puede hacer mención de movimientos de los participantes o de los personajes, también puede describir ciertos lugares o a ciertos personajes. Será todo lo que sea capaz de observar en ese caso el narrador objetivo. No emite comentarios de las situaciones, no emite lo que pueda pensar o pueda sentir él como narrador respecto de una situación, sino que solamente hace alusión a lo que puede observar de manera objetiva. Y finalmente tenemos el narrador omnisciente. Y este tipo de narrador todo lo sabe. Es conocido como una figura de un dios o pseudo dios dentro de los tipos de narradores. ¿Por qué? Porque va a saber lo que puede ver de los personajes, pero también lo que sienten los personajes, lo que han soñado, cuáles son sus temores más íntimos o intenciones secretas que puedan tener los personajes. O sea, por eso decimos que lo sabe todo y es capaz de conocer todo de los personajes que interactúan dentro de la narración. Esos son los 4 tipos de narradores que vamos a trabajar en esta guía número 5. Por otro lado, tenemos a los personajes, que son los seres que pueblan, en este caso, el mundo narrado. Realizan acciones imaginarias o también participan de acciones imaginarias. No es obligatorio, sí, que sean personas, los personajes, porque también pueden ser animales. Por ejemplo, en las fábulas vemos muchos animales que adquieren cualidades humanas, hablan, piensan. También pueden ser cosas o seres inexistentes, que puedan ser seres inventados, ¿no? Y esto más relacionado también con la mitología. Para los personajes vamos a trabajar con esta clasificación que puedes ver acá. Los vamos a clasificar en el punto de vista de su importancia en el acontecer, en la narración, y ahí vamos a tener personaje principal, secundario e incidental. Vamos a trabajar también desde el punto de vista de su desarrollo en los acontecimientos, y en este caso tenemos los personajes planos y redondos, y también del punto de vista de su relación con la acción. Y aquí tenemos a los estáticos y dinámicos. Pasemos a ver los personajes principales, secundarios e incidentales. El personaje principal, en este caso, es el personaje más importante porque en torno a él o a ella gira toda la historia, gira toda la trama. Pensemos, por ejemplo, en un personaje principal como Batman. Batman se posiciona en este caso como el ente o la persona más importante dentro de los acontecimientos que van ocurriendo. Pero ahora hay otro personaje que funciona como antagonista. Y en este caso pensemos, por ejemplo, en el Guasón.
¿Por qué es antagonista el Guasón? Porque va a tratar de realizar ciertas acciones que van a ir en contra de lo que quiere hacer Batman. Si por ejemplo Batman quiere lograr el bien en Ciudad Gótica, el Guasón todo lo contrario. Quiere el caos, quiere incendiar autos, destruir la ciudad. Por eso tenemos a este personaje que funciona como antagonista. Los personajes secundarios son los que acompañan a este personaje principal, que tienen un rol dentro de la narración, claro que sí, pero mucho menos importante que el personaje principal y que el antagonista. En este caso, siguiendo con el mismo ejemplo de Batman, tendríamos como personaje principal a Robin, que es el compañero de Batman y que lo ayuda a cumplir con estas misiones y en definitiva a cuidar de Ciudad Gótica. Y los personajes incidentales, que también los puedes encontrar con el nombre de personajes terciarios o de tercer orden. Son personajes que aparecen muy poquitas veces dentro de la narración, dentro del relato, y que en definitiva en este caso podría ser un personaje incidental, el mayordomo que tiene Batman, Alfred, o personajes que van apareciendo muy poquito, como quizás el policía que llama en ocasiones a Batman, por ejemplo. Pasemos ahora a revisar los personajes planos o redondos. Los personajes planos presentan solo un rasgo destacado en toda la narración. Se le reconoce en este caso por solo una cualidad, no presentan más que un aspecto. Por ejemplo, un personaje plano puede ser, en este caso, un personaje que se muestre en todo momento alegre, y ese va a ser un rasgo, o que por otro lado se presente durante toda la narración quizás ofuscado o frustrado, y se mantiene así. A ese personaje lo podemos categorizar o clasificar como un personaje plano. Muy por el contrario, los personajes que podemos denominar redondos son los que presentan más de una característica y van mutando, van cambiando conforme va avanzando el relato. Al principio se pueden mostrar más tristes, después más alegres, quizás al final más cansados o más ofuscados, por ejemplo. Son estos tipos de personajes que van cambiando conforme van ocurriendo ciertas situaciones. Y por otro lado, tenemos los personajes estáticos, que también se comportan de la misma manera en todo el relato. No evolucionan ni sufren cambios en su conducta o en sus características personales o físicas. Por ejemplo, si un personaje, en este caso, durante todo el relato, durante toda esta ficción, ¿cierto?, del género narrativo, se mantiene, por ejemplo, en una edad adolescente. En todo momento se presenta como una persona adolescente. Pero si por otro lado es un personaje dinámico, este personaje sí, a través de las acciones del relato, varía en su forma de ser. Por ejemplo, se nos puede presentar a una chica. Al comienzo del relato se presenta de forma adolescente, pero luego cuando va transitando la narración, esta chica va creciendo, por lo tanto sus acciones van cambiando, lo que desencadena en que lo podamos clasificar como un personaje dinámico. A continuación vamos a comenzar a trabajar con un texto y vamos a realizar una pregunta antes de la lectura. Solo leyendo el título del relato, que es "La mía era una puerta fácil de abrir", ¿de qué crees que se tratará el texto? Es importante que redactes tu respuesta, en este caso en mínimo 3 líneas, para que tu docente a cargo lo pueda revisar. Luego pasamos a la lectura del texto, luego que hemos respondido esta pregunta, ¿no? Vas a leer, en este caso, el relato de Claudia Fernández. Como te comentaba, "La mía era una puerta fácil de abrir", y cuando ya hayas avanzado un poquito en la lectura, se presenta una segunda interrogante que dice quién es el narrador y dónde se desarrolla la historia. También es importante que en este caso puedas redactar tu respuesta en mínimo 3 líneas. Vas a continuar leyendo y cuando llegues a un segmento en particular, que está al final de la hoja, vas a encontrarte con la tercera interrogante.
¿Cómo era el conserje? ¿Qué lo distingue en este caso del narrador? Esta es la tercera interrogante que te presentamos durante la lectura. La cuarta interrogante tiene que ver con ¿por qué el narrador se molesta con el actuar de la niña? ¿Qué la diferencia de los otros visitantes? En este caso, pensando en el relato. Es importante que cuando vayas respondiendo estas interrogantes puedas prestar atención al cuadrito de los criterios. Los criterios, para recordar, son estos elementos de los que va a prestar atención tu docente para poder ir corrigiéndote estas respuestas y poder orientarte, obviamente, si es que falta algún elemento o si por el contrario están bien redactadas las respuestas. Luego de haber terminado de leer el texto, y es muy importante que sigas el orden en el que están presentadas las interrogantes, luego de haber terminado la lectura, vamos a las preguntas después de la lectura. Y en este caso, debes seleccionar dos elementos o acciones que te hayan resultado interesantes, o sea, significativas, para imaginar al protagonista del relato y al espacio en el que se desarrolla. ¿Por qué te parecieron interesantes esas dos situaciones o esos dos elementos? Es importante que expliques en detalle el porqué de esos elementos o de esas situaciones en particular. La sexta interrogante tiene que ver con cómo habrá sido entrar a ese departamento que nos cuentan o nos narran en el texto. Imagínalo y nárralo como si fueras otro personaje o un narrador externo. Entonces, en este momento es importante que tú puedas imaginar cómo hubiese sido para ti entrar en ese lugar y que puedas contarlo en el espacio que está dispuesto. Luego de leer este texto y de responder estas interrogantes que yo te comentaba, pasemos a lo último de contenido que tiene que ver con la disposición del relato, ¿ya? Y en este caso vamos a encontrar relatos que comienzan desde el inicio de la historia. Por ejemplo, pensemos en un relato inventado de la historia de cualquier persona. Va a comenzar, supongamos, con el nacimiento, luego la adolescencia y luego cuando esta persona ya es más grande o muere. A esos relatos que comienzan desde el inicio de la historia y luego nos van contando cómo evolucionan hasta el final, se conocen con el nombre de ad ovo. Por otro lado, tenemos los relatos que comienzan con el intermedio de la historia. Supongamos que este mismo relato ficcional, ¿no?, comienza con la adolescencia de esta persona, el medio, ¿no? Podemos categorizarlo como el medio de la vida. Entonces nos cuenta del medio, comienza a crecer, a evolucionar y quizás antes de contarnos sobre la muerte, vuelve al inicio y comienza a narrar, ¿no? Pero lo importante es que la historia comenzó en medio de la línea temporal. A esos relatos que comienzan en medio los denominamos in media res. Por otro lado, tenemos los relatos que comienzan por el final. Y esto es un recurso que se utiliza mucho en las series o en las películas. Cuando se nos cuenta el final, lo primero que vemos es el final. Por ejemplo, ya sabemos que Pepito va a morir. Ese es el final, ya lo conocemos. Pero lo que va a hacer, en este caso la película o la serie, es contarnos cómo es que Pepito murió. Para esos relatos que comienzan por el final de la historia, los vamos a denominar in extrema res. Luego de conocer esto, de la disposición del relato, vamos a pasar a la séptima interrogante, o en este caso el séptimo ítem. Escribe un pequeño relato ficcional utilizando la disposición temporal ab ovo, que es la que comienza por el principio, y otro pequeño relato con in extrema res, que son los relatos que comienzan por el final. Fíjate muy bien en la lista de criterios que se te van a pedir o que tu docente te va a solicitar para que ese ítem lo puedas completar de buena forma. El octavo tiene que ver con términos pareados. En la columna A se presentan términos y en la columna B hay definiciones. La idea es que puedas numerar las definiciones
relacionadas con el concepto. Por ejemplo, aparece uno de los conceptos que es narrador. Ok, y yo pienso que la definición de narrador es personaje que se le conoce solo por una cualidad. Perfecto. Al comienzo entonces de esa definición pondré el número 1. Otro número, dependiendo del que tú creas que es el correcto. Y la idea es que puedas emparejar estos conceptos con estas definiciones. El noveno ítem es señalar si estos enunciados son verdaderos y falsos y se relacionan con la obra narrativa consiste en, y ahí se presentan diversos enunciados o diversas afirmaciones. En este caso, debes completar con una V o V corta si es verdadero y con una F si es que consideras que por otro lado es falso. Entonces, los contenidos que hemos revisado en esta cápsula número 5 tienen que ver con el comienzo del género narrativo. Hemos visto los narradores, los personajes y la disposición del relato. Recuerda que ante cualquier duda o consulta debes acercarte de forma física o virtual a tu docente, en este caso de lengua y literatura. Nosotros, por otro lado, nos encontramos en la cápsula número 6, donde vamos a continuar viendo el género narrativo, algunos elementos que nos faltan para ya poder completar y poder conocer todos los elementos centrales de este género literario.